Las voces que escuchamos. Un programa del grupo de apoyo mutuo Afectomanía. Oye, compa, bueno, te menciono que estamos la tercera temporada, en el quinto, sexto capítulo. Vale, bien. Entonces, nosotros somos una agrupación como de apoyo mutuo Ujú, que trabaja todos estos temas relacionados con la salud mental, que es la bien, ideaciones suicidas, adicciones en algunos casos, depresión. em, y autismo, TLP, hay como variadas, eh, para no que no se me mal, como variadas como personas en el grupo, ¿cachai? entiendo. Y siempre estamos haciendo entrevistas como viendo perspectivas de distintos lados, de perspectivas desde el malestar social, como ya viendo el tema más social o político, o Ujú, también más psicológico, como a través bien, del psicoanálisis, eh, a través de la filosofía, a través de libros más orientales y cosas de ese tipo. Entonces igual hay, perfecto. hay un análisis igual profundo como en el tema de psicología, no solamente como que somos un grupo de personas que tiene cierta como condición de salud, sino que también tratamos de generar un diálogo y una información que se da a conocer en el Instagram, en YouTube y tiene muchos seguidores también. Entonces, fundamentalmente el tema de la psicología, cómo se ven todos esos Bien, temas. bien. Y bueno, lo que siempre me llamó la atención de Aneurisma, de tu banda, bueno, todos los discos son súper buenos. Eh, Para mí, igual en adolescencia fue como algo medular igual, como muy de mi propia base como persona. Cosas que no podía poner en palabras y de repente escuchaba Neurisma y me identificaba la canción y las distintas etapas, tanto en el síntomas, en el camino de reflexiones, en el demo que salió antes del camino de reflexiones y después en el ciclos. Como que hay canciones que me llegaron mucho de todos esos álbumes. ¿Cachai? ¿Tú cuántos años Y tienes, Germán? yo Disculpa. tengo 33 en este momento. Ya, perfecto. ¿Y tú, compa, qué edad tienes en este momento? 39, Ah, dale, 39, claro. 39. Cumplí año el mes recién pasado. Buena. Buena, y sí, pues estuve en varias tocatas igual con ustedes, cuando, tipo 2006 por ahí, cuando fue como el boom de las tocatas, del Back to School y Claro. todo eso. Sí, Estuve por eso te así pregunté tu edad, como, pues, para saber cómo el contexto en qué años pudiste habernos estado escuchando. sí, no, toda la vida, toda la vida. De hecho, todavía escucho Aneurisma. Qué buena. Estuve escuchando un poco en la mañana para elegir algunos temas de los Ujú. que poder sacar una conversación al respecto. Excelente. Sí. Excelente, Germán. Así que eso, me sentí siempre acompañado por la banda y como dice el dicho, a veces la música es tu mejor psicólogo. Entonces, en ese tiempo que salió el síntoma, yo me sentía a veces de esa forma. En la imagen de la carátula, como en mi cama, a veces mirando al techo, con depresión igual y ideaciones. Sentimiento igual de no querer vivir esta vida que a veces igual es difícil y en la adolescencia como que uno empieza a sentir muchas cosas igual.
¿Quién Entonces es? me acompañó en ese momento caleta el Síntomas. En ese sentido puedo decir que, claro que hay una cosa igual bacán, bonita de ese disco, que es como que abraza esa parte oscura que tenemos como personas, po. Porque, claro, habla del tema exceso de locura, eh, ideas suicidas, esquizofrenia, todos esos temas que son un poco tabú en la sociedad. Y, y lo habla en ese disco. ¿Cómo se llama? El título es bien literal y dice síntomas. Por eso me llama la atención harto ese álbum. Se dio algo bien particular cuando nosotros hicimos ese disco. Yo no sé si tú sabes la edad la edad que teníamos cuando partimos con la banda, pero cuando Neurisma parte el año 2001, Diego y yo teníamos aproximadamente 14 años. Ah, Éramos vale. súper chicos, estábamos en el colegio. Bueno, Francisco tenía 2 años más que nosotros, ahora tenía 16, estaba en el colegio igual. Y Felipe había salido hace pocos años del colegio y él ya estaba en la universidad. Ya de hecho trabajaba como comunicador audiovisual. Y todos tenemos una sensibilidad bastante cercana al arte. Lamentablemente nunca nos pudimos dedicar a la música. No, tal vez no me hubiese gustado, pero mm, obviamente las condiciones en el país en ese entonces no era impensado quizás dedicarse a la música. Pero como claro, dices tú, fue un disco, y que no es menor la interpretación que haces tú, porque fue un disco que se hizo por adolescentes, por jóvenes, ¿cachai? Entonces, claro, yo cuando escribí, yo te puedo decir, bueno, todas las letras de ese disco son escritas por mí, solo Ángel es una letra que escribió Felipe, que yo hice modificaciones. Y justamente, bueno, Felipe tenía toda una mirada cineasta como por cómo es comunicar audiovisual. claro, claro. Y Francisco también todavía no estudiaba, él estudió comunicación audiovisual y tenía ese interés. Y nosotros, y yo igual, yo fui autodidacta en ese tema. Como que teníamos este tema de hacer un disco conceptual. El síntoma es conceptual, por eso en esa época nos Conceptual. pintábamos. Hay mucha gente que quizás no entendía por qué nos pintábamos en esa época y después dejamos de pintarnos, porque obviamente todas las épocas que vinieron después eran otras etapas de la banda. Claro, Y lo que buscamos fue hacer algo teatral, y yo muchas de las letras que escribí, tú sabes, pues cuando uno es adolescente interactúa con gente que empieza a vivir estos temas, esta exploración emocional, de desarrollar su identidad, etcétera. Y yo claro. decidí escribir cosas que en aquel entonces me parecían interesantes abordarlas porque justamente todo lo que decías, pues son temas que no se hablan mucho. O sea, nadie habla de la muerte, por ejemplo, nadie No. habla de la depresión. Somos muy, si te fijas, las personas cuando tú le preguntas a alguien cómo está, es como un acto reflejo decir estoy bien, Estoy pero en bien. realidad no sabes si qué historia hay detrás de la persona, etcétera. Y Claro. cuando yo, y cuando yo decidí escribirlo, justamente lo que quise fue interpretar lo que muchas veces hablaba o dialogaba con otras personas. No todas Wow. son cosas que me tocaron a mí. O sea, de hecho, por ejemplo, no sé, hay una letra, Heridas, yo creo que tú la debes conocer, es Sí, una letra que habla de la autoflagelación. Y yo nunca experimenté eso, pero sí conversaba con mucha gente, sobre todo por el entorno de la música, ojo, porque obviamente yo estábamos dentro de ese contexto ya. Y fue como te digo, buscar inspiración en otros de cómo uno puede empatizar con lo que sentía la otra persona. Entonces, fue un disco que se demoró un poco en tiempo, porque pienso, entre el 2001 se hicieron las canciones hasta cuando lo grabamos el 2023, o sea, perdón, el 2003. Entre 2001 y 2003 se grabó ese disco. Del colegio íbamos a grabar, me acuerdo, a los estudios en Recoleta. mm, Y bueno, ya el 2004 salió la edición física, antes había salido un demo. Pero bueno, ahí tú dime qué quieres cómo quieres que te cuente, que te desarrolle cada una de las claro. ideas, no sé. Igual quería como agregar que en ese momento igual
La banda aparece como en la tele igual, no sé en qué canal, pero aparece, claro, aparecen como tú decías ahí, con vestimentas, con las Sí, camisas blancas y el maquillaje, toda la fue el año, performance sí, eso del fue el año grupo. creo que 2003 2004 no me acuerdo muy bien, en el ABT. ¿Sabes que nosotros, es curiosa la anécdota, yo te cuento así súper honestamente el tema, ¿eh? Nosotros, bueno, en eso, nosotros partimos en el 2001 y afortunadamente tuvimos un ascenso muy rápido. Nosotros partimos tocando, no nos pintábamos el 2001 cuando teníamos el demo, cuando teníamos tres canciones que era Agonía, Dolor y Exceso de Locura. Y nosotros tenemos varios material que queremos lanzar. Mira, aquí te puedo confidenciar algo. Nosotros tenemos un sitio web ahora que es aneurisma.cl, que lo Bueno, hice yo este año. Y lo hice porque independiente que la banda esté inactiva, yo quise dejar quiero dejar un legado en internet para que quien quiera verlo lo vea, ¿ok? Y vamos a ir subiendo harto material inédito. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos videos de ensayo. Nosotros ensayábamos en la casa de los izquierdos. Y yo recuerdo que había un ensayo donde nosotros estábamos súper determinados a que nos tenía que ir bien, a como que nos escuchara mucha gente. Entonces nosotros, imagínate, de un año, el 2001 al 2002, nosotros tocamos en el Agrofest, al tiro. Y fue el Julián que nos dio una mano, nos brindó un apoyo enorme. De hecho, tocó con nosotros incluso una vez que nos invitó a tocar, nos dijo, los invito a tocar con la condición de que yo toque un tema con ustedes, que fue Exceso de Locura. Y bueno, lo que tú cuentas, la anécdota fue súper random. Yo llamé al canal, yo directamente llamé al canal y dije, quiero tocar. Así nada más que estoy. Dije, hola, tengo una banda que creo que les va a gustar y queremos tocar. No sé quién me contestó, yo barsamente llamé y todo. Y de ahí tocaron todas las bandas de esa escena, pues, porque tocó Requiem después de nosotros. Nosotros fuimos los primeros, pues, pero después bueno. tocó Requiem, tocó, tocó Lupus, si no me equivoco, y creo que tocaron un par de bandas más, pero lo curioso y lo entretenido es que, bueno, en ese entonces el programa lo conducía la Paula, que la Paula Barú, puta, siempre ha estado como cercana a la música. Yo no la conocía, pero la conocí ahí. Pero era súper bueno el programa, po. Hay muchas bandas que tocaron y para nosotros fue genial. Y nosotros fuimos la primera banda que llevó público. Llegó Bueno, gente a vernos, nosotros no invitamos a nadie, como que no sé cómo se enteraron y llegaron. bueno, tenían su Y público otra ya época. también en ese tiempo, tenían su público, sus seguidores también en ese Sí, tiempo. yo creo que se dio algo bonito. No sé si tú lo ves así, pero yo creo que se dio algo bonito como nosotros éramos público de tocata. Yo iba a tocata con amigos del barrio. Eh, yo siento que mucha gente creció con nosotros. O sea, imagínate un público adolescente, adulto, que se sentía interpretado por las letras. Con las letras, claro. Y como que la banda fue como creciendo con ellos también. Por eso creo que se da una, digamos, sinergia bien bonita con la gente cuando nosotros, el último show que hicimos en 2000, eh, creo que el 2017 fue la última vez que tocamos, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente el año, pero fue harta gente y tú te encuentras con caras que ya ubicas gente que te escucha de muchos años. Pero sí, pues así fue un poco, para no adelantarme, así fue como llegamos a tocar el canal y tocamos estos tres temas que fue Sueños, tocamos Heridas y tocamos Exceso de Locura. Buena. Oye, y quería como acercarte un poco al punto como del programa. Ujú. Eh, bueno, ¿cuál es como hablarte un poquito como lo que pienso, o sea, lo que pasa como generacionalmente entre lo que son nuestros viejos, lo que son nuestros papás o bisabuelos, y lo que pasa con la generación millennial, como después del 90 hay un cambio ahí distinto en la forma de, en la forma de ser, porque está tomándome un cuadro que dice, bueno, los bisabuelos guardan como los secretos de la familia, después los abuelos la inconsciencia, los padres los síntomas, nosotros como generación como la resolución o tratar de no hacer lo que hacían nuestros padres, que era como ser fuerte
y ser duro ante la vida y reprimir emociones muchas veces. Y después lo que son nuestros hijos son como los recursos que se le entregan. Ya nosotros como una generación que asume la emocionalidad y busca también como una salida más inteligente más que el trabajo así duro, sino que tratar de buscar como con inteligencia como el bienestar económico, ¿cachai? Algo así es lo que he leído como al respecto. ¿Cachai? Entonces igual creo que hay harto de lo que pasa con la cultura y lo que va pasando con el inconsciente colectivo, porque toda esta gente de esa época del 2006 eran personas que eh, eran, a ver, había una apertura a demostrar igual como emociones, había muchas eh, tendencias, estilo y bandas urbanas que trataban sobre el tema de la emoción, el emo, el nu metal de alguna manera, eh, y trataban justamente de expresar y sacar cosas que podían ser en algunos casos tabú también así. Está ahí como eso un poco. Bueno, lo que Y, dices tú, eh, bueno, cada generación creo yo que tiene su importancia debido a cómo obviamente se ha ido desarrollando la humanidad, las sociedades, no todas las sociedades son iguales, obviamente. Y claro, nuestros padres muchas veces, ya pienso en mi mamá, por ejemplo, se vino del campo, de Curicó, sola, con mi hermano mayor, y a buscar una mejor vida acá, y mi papá perdió a sus dos papás muy joven. mm, Entonces, por ejemplo, lo que dice, tiene algo de cierto, obviamente, porque mis padres fueron muy resilientes por la vida que les tocó, obviamente, fue más difícil. Yo lo admiro mucho a ellos. Entonces no eran de hablar las cosas. No eran de claro. hecho, mi papá, yo con los años después me enteré muy bien, más bien claro cómo fue que perdió a su padre, por ejemplo. Pues su mamá murió cuando él era niño de una enfermedad, pero la historia de mi abuelo yo no la conocía, pues, y la conocí con los años. Y mi papá en ese sentido siempre fue muy de guardarse las cosas. Pero lo entiendo, porque obviamente tuvo una vida muy difícil, admiro su fortaleza, pero claro, quizás también a él le hubiese hecho bien más hablar, que con los años lo ha hecho, pero más hablar de lo que eran sus emociones y todo. Pero aún así, pues, era una generación más resiliente y todo. ¿Y para qué hablar de los abuelos? O sea, bueno, yo alcancé a conocer solo a mi abuela, pero Claro. yo a mi abuela le hice un documental, por ejemplo, cuando cumplió 80 años, que lo presenté en la familia. ¿Y por qué lo Bueno, quise hacer? Porque la historia de mi abuela también es muy potente, con tanto hijo, etcétera. Entonces, también lo mismo, mi abuela, mi abuelo era muy machista, una persona que tenía más grises, más lado oscuro que lado blanco. Pero claro, aún así, claro, son otros como la contextos, antigua. claro, son otros contextos, uno tiene que igual entender las dimensiones de eso. Y después llega la generación nuestra, que yo Mm. creo que entre los 90 y el 2000 yo creo que había una sensación de inconformidad. Yo creo, bueno, de hecho, Y, ahora estamos viviendo el fin de una era importante con toda la inteligencia artificial, ya claro. todo más digital que orgánico. Nosotros somos la última generación que probablemente, como te hablaba al principio, tocó jugar con tierra, eh, al menos de este tipo de Con sociedades, porque esa, no sé si alguna vez jugaste como esas bolitas de barro también así. sí, Ese, todos los juegos, por eso digo que yo tengo muy bonito recuerdo de mi infancia, porque claro. siento que tuve una muy bonita infancia. El otro día hablaba iba camino a trabajar en el norte y pasaban niños al colegio y yo le decía a mi colega, le decía, puta, man, qué ganas de retroceder el reloj y valorar más ese entonces. Pero en síntesis, lo que dices tú, tomando lo que dices, es cierto. O sea, nosotros
a veces nos preguntamos y decimos, puta, no valoramos tanto siendo tan chicos como cuando hicimos esos discos, porque ahora es más fácil hacer música. Pues en ese entonces, como te decía, teníamos que ir a grabar después del colegio a un estudio. No habían cosas en la casa ni nada. Claro. Y tener esa convicción y comunicar y hablar de cosas que quizás son complejas. Yo no sé si te dije, pero por ejemplo, síntomas de suicidio realmente está inspirado en una persona que tiene una enfermedad terminal. De Ah, hecho, claro. por ejemplo, conectado a un aparato de control, por ejemplo, habla de la eutanasia en sí. Pero yo aquí quiero Ah, tomar algo claro. que tú dijiste que es súper importante. Sí, Nosotros, las letras, siempre tratamos de escribirlas que sean lo más, tiene un concepto, pero que sea lo más interpretable posible. O sea que, por ejemplo, eso también lo puede interpretar alguien que tenga ideación suicida. No es invitar a que alguien haga algo. Es claro. empatizar con la emoción o con el pensamiento que tiene esa persona. ¿Ok? Sí. Pero todo parte obviamente de un contexto. Y finalmente, nosotros creemos que se dio que se juntó un muy buen grupo humano. Yo valoro mucho a los chicos, los admiro mucho, que son personas muy creativas. Y eso ayudó a que se formara este disco que al final a mucha gente le interpreta. Solo comentarte lo último antes que me haga la siguiente pregunta o me comente algo. Por ejemplo, yo le contaba el otro día a un amigo, en el auto íbamos viajando y le decía. Nosotros venimos de la época cuando nos mandaban correo electrónico los seguidores. Y hubo un caso de un seguidor que nos escribió y cuando tú veías la historia era súper fuerte. Una persona con leucemia, que le habían cortado una extremidad, una pierna. Y un día estábamos tocando en el galpón Víctor Jara, nos llama un guardia y nos dice, lo están esperando afuera. ¿Ok? Y salimos y era esta persona, este chico. Puta, el tipo, para nosotros, ahí cayó, yo creo que esa fue la vez que yo dimensioné lo potente que era la música para las personas. Yo creo que Sí, hasta ahí no entraba, no cabía en razón todavía muy bien porque era muy chico. claro. Y cuando él me cuenta, y yo lo veo ahí carne y hueso, y él me cuenta que tú como que te cuesta pensar por qué él esto le atrae. Y él decía que en la música nosotros sentía que se sentía interpretado. La Sí, forma como se interpretaba la música, él se interpretaba su situación. Pero el cabro tenía buen sentido del humor, el compadre era súper simpático y todo. Lamentablemente falleció. Pero como te digo, ahí yo dije, esta cosa no es una weá menor, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que fui más consciente de lo que era en ese momento, fui más consciente del mensaje. Y por eso escribí Renacer después. Para que de ahí te puedo comentar. Pero claro. de eso nace la idea de escribir Renacer. Sí, en mi caso, en ese momento estaba en el liceo y el álbum Síntoma lo escuchaba cuando iba en la micro y me iba escuchando esas canciones y me identificaba igual porque como adolescente uno igual tiene un sentimiento visceral o muy de la tripa, de lo que está viviendo, como mucha intensidad en la emoción. Entonces, muchas canciones me identificaban eh, por el mismo hecho de yo también tener problemas de ansiedad y, y sintomatologías de salud, de pronto igual crisis de angustia y ese tipo de cosas. Y claro, me acuerdo de una frase que, bueno, dice que como lleno de maníacos que van a contagiar toda una plaga letal, ¿cachai? Entonces como que esa frase enmarca lo que nos pasaba a muchos culturalmente, porque veníamos de una historia igual donde, claro, había habido un experimento en Chile de los Chicago Boys, de un experimento de neoliberalismo, donde se inculcó mucho miedo también en la noticia, en los medios de comunicación, la delincuencia. Muchas cosas que se fueron comunicando mediante
mediante la prensa, mediante la tele y todas esas cosas. De hecho, hoy en día Chile es uno de los 6 países más depresivos del planeta. Entonces creo que eso tiene que ver igual con una historia, una cultura, y que nosotros como resultado también llegamos a ese punto, que llegamos a un nivel que, que podemos decir ya, a lo mejor es mi responsabilidad esta condición que tengo de alguna patología, depresión, o TDA, o autismo, o esquizofrenia en algunos casos más graves, pero también viene parte de una sociedad de malestar también que genera esa condición de vida, que no es lo más adecuado, pero es lo que se generó debido a la historia que venía de atrás también, un poco. Eso es lo que Sí, mi pensamiento personal como al respecto, ¿cachai? yo creo que lo interpreta en alguna medida bastante bien porque justamente, por ejemplo, tanto exceso de locura como dolor son letras que parten de la base, tiene bastante crítica y es Sí, crítica bastante como de una crítica. persona que vive una patología. Y esta, para contextualizarlo, ¿ok? No, no, más allá de eso, no poner una etiqueta, pero el tema es que esta persona que tiene esta condición eh, cuestiona que el resto de las personas realmente son las que están enfermas y él no. Eso es Mm, lo que nosotros tratamos de contextualizar, porque como dices tú, más allá del tipo modelo de sociedad, ojo, yo creo que claro. hay una cosa que es inherente de las personas. Yo creo que las personas, yo siempre he tratado de entender que los seres humanos son grises, y no todas las cosas son blanco y negro, ¿ok? No todos son blanco y Porque negro. porque uno ve hipocresía en la gente, no ve que ciertos discursos no son tan consistentes, etcétera. Y nosotros tratamos ese disco desde la mirada, desde la perspectiva recreada de una persona que padece una condición, cuestionar a la sociedad justamente más allá del tipo de sociedad, cuestionarla en el tema cómo vivía. Mira, nosotros éramos de la época que tomábamos una micro. Yo imagínate, cuando iba a ensayar donde los chiquillos, me tomaba una micro a Maipú y recorría casi toda la ciudad para ir a ver a los chiquillos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te ves en la mañana, te levantas, ves a la gente que repite acciones, que está bien, obviamente hay que producir todo lo demás, pero también yo creo que muchas veces muy pocas personas se cuestionan cuál es la motivación que los hace hacer las cosas diariamente. Y ahí es donde estaba como esta crítica, porque obviamente esa persona se sentía desadaptado al tipo de realidad que vivía, social, pues, esa realidad que todavía existe, obviamente, pero se sentía Sí, desadaptado porque veía, no encontraba normal que alguien se levantara todos los días, y no digo que esté mal el hecho, sino que me refiero como toda esta conducta automatizada que tenemos todos, que muchas veces quizá, estas enfermedades, depresión y todas estas cosas surgen producto de cierta disconformidad de la vida que estamos. Yo creo que es bueno esos procesos porque son para autoanalizarte y saber si realmente eres feliz con la vida que tienes o no. Yo creo que es una cosa como esencial, por eso es súper bien lo que dices tú, como esa letra, esa parte que tú tomas, es un poco de eso, porque muchas veces también se estigmatiza mucho a una persona en una condición, pero también muchos de nosotros estamos dentro del espectro, eh, que digamos que tenemos cierta eh, disociación o temas también mentales, pero que claro. no los tratamos porque obviamente está como normalizada la conducta, cuando no debiese ser así. Y ahí nacen otras cosas que son importantes, la empatía y otras cosas que yo creo que nos falta mucho como sociedad. Un programa del grupo de apoyo mutuo Afectomanía.